Hola, buenas tardes. Este video es para dar cuenta de un informe social que se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2019. Bueno, la profesional que suscribe, yo, Luz Rodríguez, voy a exponer los principales hallazgos y conclusiones de los antecedentes y de la situación sociofamiliar del caso de la niña de María Colwell. El motivo de la evaluación del presente informe centró sus objetivos en los siguientes aspectos: concluir si hubo maltrato infantil dentro del contexto familiar, interpretar las causas generadoras del maltrato y valorar la funcionalidad, oportunidad y eficiencia de la red de protección de la infancia. En cuanto a las técnicas de recolección de información, se utilizaron diversas técnicas, las que se pueden resumir en una entrevista social semiestructurada a María Colwell, realizada con fecha 15 de octubre de 2019, entrevistas sociales semiestructuradas al padrastro de la niña, William Kepler, realizada con fecha 5 de octubre, 10 de octubre y 1 de noviembre de 2018, y las entrevistas social colateral a la profesora, la señora Leontina González, realizada con fecha 11 y 13 de octubre de 2019. Además de una visita domiciliaria en la dirección Pasaje 2, número 1213, Comuna de la Granja, realizada con fecha 7 de octubre de 2019. También se realizó con la finalidad de poder graficar de mejor forma la estructura familiar y las dinámicas internas de la familia, un genograma, y también para conocer con qué redes se encontraba vinculada la familia, se realizó un ecomapa. Respecto a la individualización de la niña, su nombre es María Colwell, tiene 8 años, su fecha de nacimiento fue el 25 de marzo de 2013, cédula de identidad que se indica en el expediente, escolaridad básica, y su domicilio es Pasaje 2, número 1213, Comuna de la Granja. Bueno, la individualización del adulto responsable. La madre, la señora Pauline Kepler, de 37 años, la fecha de nacimiento es 11 de enero de 1982, cédula nacional de identidad, conste los autos, escolaridad básica y domicilio, mismo domicilio que la niña. Respecto a los antecedentes familiares, María Colwell nació el 25 de marzo de 2013. El 12 de abril del mismo año, el padre de María abandona el hogar familiar y muere el 10 de mayo del mismo año. En diciembre de 2013, María, a la edad de 8 meses, es entregada por su madre al cuidado de su tía, la señora Cooper, y su familia, para de este modo evitar la institucionalización de María, dado que ella tenía 5 hijos, de los cuales 3 ya habían sido institucionalizados, en tanto que su primogénito fue entregado a la abuela materna, quien ha procedido a su cuidado desde ese momento. Bueno, en diciembre de 2011, María permaneció, desde diciembre de 2011, María permaneció al cuidado de la familia Cooper, quien era reconocida por la niña y quien era reconocida por la niña como su familia, y además la legislación la había designado como una familia adoptiva. En tanto, la madre de María, en 2012, inicia una relación sentimental y de convivencia con el señor Kepler. De dicha unión nacieron 3 hijos. El primero nació en 2013, el segundo en 2014 y el tercero en noviembre de 2015. En 2015, la señora Kepler contaba con una situación familiar considerada estable por los servicios sociales, y en razón de aquello decide contratar un abogado con la finalidad de obtener la revocación judicial del cuidado personal de María. El tribunal sustanciador de la causa concede la petición de revocación del cuidado personal de María, toda vez que, según la legislación vigente,
Se reconoce a los padres biológicos como se les reconoce un derecho de propiedad sobre la niña. En 2017 los servicios sociales implementan mecanismos para establecer un vínculo entre María y su familia biológica, para que de este modo puedan ir creando y fortaleciendo una relación directa y regular. Bueno, con el fin de lograrlo, se agendaron visitas de María a la casa materna. Sin embargo, en dos ocasiones se debieron suspender, dado que la niña presentaba elevados niveles de angustia expresados en llanto, patadas y total descontrol para evitar ser llevada hasta la casa de los Kepler. El 27 de septiembre de 2017, luego de haber pasado una semana en el hogar materno, María, al regresar a su casa con los Cooper, llega con una magulladura en el muslo, de cual refiere que el responsable de hacerlo fue el señor Kepler. Finalmente, con fecha 22 de octubre del 2017, María es entregada definitivamente por los Cooper a la señora Kepler. En cuanto a la composición y estructura familiar, la familia de María es de tipo ensamblada, toda vez que las familias ensambladas o familias reconstituidas son las familias resultantes del ulterior matrimonio de personas con hijos de matrimonios anteriores. Se incluye el término de constelaciones familiares y permite variabilidad en cuanto a la convivencia de los hijos y la existencia o no de hijos biológicos comunes. Para otros, las familias reconstituidas son entendidas como aquellas en las que al menos un hijo pertenece a una unión matrimonial anterior. En cuanto a la composición familiar, los integrantes son la señora Pauline, que es la madre de María, madre biológica de la periciada, el señor Williams Kepler, padrastro de la niña periciada, 3 hermanos de simple conjunción, es decir, hermanos carnales solo de madre, en tanto que la jefatura del hogar la detenta el señor William Kepler, quien es la persona que mayoritariamente impone las pautas de conducta de la familia a sus integrantes, apoyado en el castigo como método de crianza. Respecto a los antecedentes de la dinámica familiar, bueno, desde la teoría del ciclo familiar, según Rhodes, la presente familia se encuentra viviendo paralelamente 2 etapas del ciclo familiar, lo que hace aún más compleja la tarea de los padres en la medida que están exigidos por tener que compatibilizar demandas opuestas en sus hijos, dadas las distintas etapas que están viviendo cada uno de ellos. Estas etapas son, primero, la denominada enfrentando al convertirse en padres, etapa que abarca el periodo que transcurre entre que nace el primer hijo y hasta que hasta que el menor ingresa a la educación primaria. Los miembros de la pareja reciben gran cantidad de demandas en esta época de atención y cuidado de los niños, que exigen la reorganización de la familia y de la vida cotidiana en torno a las necesidades de estos. Así como el nacimiento de un hijo influye considerablemente en las interacciones familiares, la llegada de María a la casa materna también se podría homologar a su nacimiento, toda vez que se integra a un sistema nuevo, a un sistema familiar nuevo, desconocido, y a la vez la familia también debe adaptarse a ella. Según Segers, los conflictos potenciales que tiene la llegada de un nuevo miembro de la familia en parejas que han logrado un buen ajuste inicial tiene que ver con los aspectos ligados a la creación de un espacio psicológico para el nuevo integrante, generando nuevas responsabilidades para los miembros de la pareja. Lo anterior significa que hay que compartir el amor y atención con la nueva integrante de la familia, pudiendo esto generar en el padre sentimientos de celos y desplazamiento con las consecuencias que ello puede tener para la relación de pareja. En cuanto a la segunda etapa que están viviendo, que como mencionaba antes, en paralelo, encontramos cuando los hijos van a la escuela. Bueno, esta etapa abarca el periodo que transcurre desde que el hijo mayor ingresa a la escuela hasta que se convierte en adolescente. Supone un gran cambio en la vida familiar, caracterizado porque esta entrega un sistema externo a la familia, surgiendo de este modo la necesidad de que se cree un rol nuevo dentro de la familia, como es el rol de colaborador de los padres en la educación de sus hijos. Lo anterior además impone nuevos roles a la familia de María, ya que debido a su rigidez genera conflictos a su interior.
Lo anterior se suma a que al insertarse María dentro del sistema escolar, la familia será evaluada en forma constante respecto al proceso de socialización entregado desde el hogar, constituyéndose además en otro factor de estrés para la familia, ya que no ha desarrollado estrategias de resolución de conflictos. En cuanto a los roles, se basa en el eje de poder, en que el padre o padrastro, en este caso el señor Kepler, define normas y reglas al interior de la familia. Comparte en su ausencia este rol de poder con la madre, quien se impone a los hijos, y los hijos se encuentran en un eje de no poder, por cuanto deben ejecutar o no ejecutar determinadas conductas, según se les haya indicado. La jerarquía, bueno, la familia presenta una estructura piramidal que tiene a la base a los hijos, quienes tienen nulo grado de poder o participación dentro de las decisiones familiares. En tanto, en la cúspide se ubica el padre y en su ausencia la madre. En cuanto al estilo relacional de los miembros de la familia, este se caracteriza por ser disfuncional, ya que se describe una rigidez en el reparto de los roles e incapacidad de adaptarse a la nueva conformación familiar. En consecuencia, la familia de María, debido a su estructura relacional disfuncional, dificultó su capacidad de autogobernarse y esto quebró su equilibrio. En cuanto a la forma de resolver los conflictos, mediante la imposición de la fuerza materializada bajo castigos físicos en caso de desacato de las normas familiares. En cuanto a los antecedentes relevantes del caso, podemos señalar que lo que sustancia este caso fueron reiteradas denuncias ante la policía por parte de vecinos de la niña, quienes refieren en ella maltratos, gritos, humillaciones, realización de trabajos en horario inadecuado, en razón de su composición física y horario. Bueno, dichas conductas, según da cuenta el parte policial, son constantes. En el mismo documento, los denunciantes identificaron como perpetradores de tal violencia tanto a la madre de la niña como a su padrastro. Los principales problemas sociales evaluados fueron el maltrato infantil en contexto intrafamiliar, lo que se realizó mediante la aplicación de la técnica historia social de María, quien participó mediante la aplicación de un cuestionario, de una entrevista semiestructurada, del cual se pudo desprender que la niña ha vivido situaciones de maltrato tanto físico como psicológico. Cuando tenía solo algunos meses de vida, fue entregada por su madre a la familia Cooper para que se hicieran cargo de ella, de su cuidado y educación. La niña con los Cooper recibió cobertura completa de todas sus necesidades, tanto afectivas como materiales. Por tal motivo sentían como su familia los Cooper, estableciendo con ellos un vínculo significativo caracterizado por lazos profundos de confianza y cariño. Sin embargo, cuando la señora Colwell, madre biológica de María, pidió ante el juzgado de familia que se reconocieran sus derechos maternos, el Tribunal de Familia no consideró la calidad de vínculo entre María y los Cooper, ordenando que María volviera con su madre biológica. Su historia social, es decir, la historia social de María, en interrelación con la familia Kepler, se encuentra relacionada con actos de violencia física, psicológica, emocional y situaciones de abandono por parte de su madre y del señor Kepler. En cuanto al análisis teórico, Grillo entiende por maltrato infantil toda acción u omisión por parte de un sujeto individual o colectivo que violente el derecho de cualquier persona menor de edad a crecer y desarrollarse independientemente de que tal condición o omisión sea producto de negligencia, ignorancia, incapacidad, ocurre en la intimidad del domicilio familiar o en un ámbito más amplio de la sociedad. Estas acciones o omisiones además interfieren con el crecimiento y desarrollo físico, psíquico o sexual de la menor, del niño, niña o adolescente. Se entiende por maltrato físico en el niño, niña o adolescente toda agresión física no accidental por parte de los padres o cuidadores, que como producto de un castigo que le provoca daño físico o enfermedad de magnitud y características variables con consecuencias observables y medibles. En tanto, el maltrato emocional es el hostigamiento verbal habitual de un niño a través de insultos, críticas, descrédito y ridiculización,
el constante bloqueo de sus iniciativas, la indiferencia o el rechazo explícito o implícito, el abandono y negligencia en los cuidados, es la falta de protección y atención físicas mínimas del niño por parte de sus custodios, así como la falta de respuesta a sus necesidades evolutivas por falta de estimulación cognitiva que no se deba a carencia extrema de recursos sociales y económicos. En cuanto al análisis del modelo, para este problema se utilizó la perspectiva de la construcción social de la realidad. Bueno, esta teoría plantea que los seres humanos creamos lo que vemos, es decir, de manera que no podemos pedir que la realidad descanse sobre un estándar absoluto existente fuera de nosotros, sino que cada individuo se sitúa desde su propia perspectiva, que es aquella que se va construyendo en base a las relaciones intersubjetivas y que suponen creencias, valoraciones y conocimientos profundos que se crean en la cotidianidad. Bueno, señalar que la intersubjetividad es una situación de desarrollo en que dos o más personas están de acuerdo en que están experimentando el mismo fenómeno de la misma forma. Bueno, en consecuencia, tanto la madre de María como su padrastro interpretaban su realidad intersubjetiva influidos por un contexto social y cultural compartido sobre pautas y valores de conducta en la que el castigo físico se considera un método apropiado para educar y corregir a los niños. Esta creencia se encuentra aparejada a la ineficacia de la consideración de otros métodos como ineficaces en la crianza de los hijos, como por ejemplo las caricias, el reconocimiento, el halago, ya que ellos las consideran como formas de mala crianza, que se desvían de la construcción social de crianza reconocida y asumida como compartida con otros individuos y en contextos que ellos, mediante su cotidianidad, reconocen como propios. En cuanto al problema de transacciones familiares abusivas, del análisis de la entrevista en profundidad aplicada al señor Kepler, se evidencia que es un hombre de inteligencia normal, que no presenta alteraciones en la percepción de la realidad y se presenta de manera coherente. Se desconoce su conformación familiar nuclear previa, se sabe que es un migrante inglés, presenta características antisociales y anómicas. Se identifican pautas relacionales violentas en su vida, concordantes con problemas de alcoholismo. Recibe además una pensión del Estado en razón de la discapacidad que presenta como única fuente de ingreso. Las prácticas educativas que describe son compatibles con malos tratos físicos y emocionales desde su infancia. Cuando intenta explicar la razón que lo motiva en el ejercicio de la violencia física y psicológica contra María, plantea que es un mecanismo de disciplinamiento que nadie debería entrometerse, ya que él lo realiza dentro de su ámbito privado y es la forma en que ha decidido educar a sus hijos. Respecto al consumo de alcohol, reconoce que bebe ocasionalmente, pero que las denuncias de vecinos por ese motivo son desproporcionadas, pese a reconocer grescas con otros miembros de la comunidad, generalmente por las acusaciones de estos ante las autoridades y la policía, sobre todo ya que ellos, los vecinos, consideran que él está maltratando a sus hijos en circunstancias que lo que en su concepción, en su discurso, él está haciendo mediante esos actos es educar o disciplinar a sus hijos. Cuando se le pregunta cómo son las relaciones en casa, dejando entrever que se están explorando episodios de violencia, responde: normal, como en cualquier casa. Lo que haga con mis hijos no es de incumbencia de nadie. Cuando se le pregunta por posibles episodios de violencia física contra María, responde: sí, le pegué para educarla. No se prosigue con la exploración, ya que admite su responsabilidad en algunos episodios, aunque rápidamente agrega algún comentario donde aparece revalorizando su persona o minimizando el problema. Por ejemplo, y cito: sí, le he pegado a María. En ningún momento tuve intenciones de dañarle. En cuanto al análisis teórico de la perspectiva de este problema, se hace a la luz del enfoque de la perspectiva transgeneracional. Bueno, el presente enfoque plantea que existe un ciclo de la violencia como uno de los principales factores relacionados con la ocurrencia del maltrato infantil y de la violencia conyugal. De acuerdo con este ciclo de la violencia, los niños maltratados en su madurez
llegarán a ser padres que eventualmente maltratarán a sus hijos, produciéndose así una transmisión del maltrato de una generación a otra. Ese es lo que postula la teoría de la perspectiva transgeneracional. En consecuencia, el señor Kepler plantea desde su discurso en forma permanente y reiterativa el hecho de utilizar la violencia como medio de disciplinamiento en el ámbito familiar. Lo anterior evidencia que este mecanismo de crianza ha sido fundamental en su propia trayectoria vital. En cuanto al tercer problema del caso, encontramos deficiencias estructurales al interior del sistema de protección de la infancia. De la revisión de otros casos se pudo establecer además el manejo que tuvo el sistema de protección de la infancia en forma global, que contribuyó a agravar la situación de María, ya que al no trabajar en forma coordinada, en vez de ser un factor protector y de disminución de la situación vivida por María, lo que hacen los servicios sociales es presionar y además con esto agravar la situación de María, ya que al no trabajar en forma coordinada, esto fragmentó el caso. No hubo transferencia de información entre las diversas instituciones ni entre los diversos profesionales relacionadas con la protección de la infancia, y no se abordó el problema en forma integral, sino que de forma fragmentada y desde el enfoque del niño aislado. Bueno, el análisis teórico se da desde el trabajo en red, que parte de la base de la existencia de una red social, en la cual los vínculos son relevantes e influyentes en el comportamiento de las personas. Esta red social se compone de personas, miembros de una familia, amigos, comunidades y otras personas, y esos por un lado, y por otra parte tenemos a personas capaces de aportar una ayuda o un apoyo real y duradero a ese individuo, familia o comunidad, que en este caso sería la relación que establece el trabajador social con la familia. La función del trabajo en red es transferir la información entre profesionales e instituciones, con el fin de evitar la revictimización secundaria, siempre teniendo la base los principios del trabajo, siempre teniendo la base los principios éticos del trabajo social y entendiendo el trabajo en red desde una perspectiva relacional, siempre teniendo presente los contextos en que los hechos ocurren. Respecto de los factores protectores presentes en la vida de la niña, tenemos que pese a todas las situaciones vividas, ella goza de buena salud, manifiesta interés por educarse y su socialización primaria fue un sistema familiar funcional y democrático, lo que le sirve para tener una estructura de personalidad un poco más dinámica y más flexible respecto de la capacidad de adquirir determinados roles bajo ciertas circunstancias. En cuanto a los factores desprotectores presentes en la vida de la niña, podemos señalar las experiencias de violencia física y psicológica vividas por aproximadamente un año a manos de su madre y su padrastro. Bueno, el principal factor de desprotección es que tiene pocas oportunidades de seguir estudiando, ya que el señor Kepler no provee si el señor Kepler no provee los insumos para la mantención de la familia, quizás sea la niña quien deba asumir el rol de proveedora, es decir, dejar el colegio para salir a trabajar, o ella asumir el rol parental, quedándose a cargo como responsable de sus hermanos menores. Bueno, lo que limita obviamente sus posibilidades de elegir el destino que quiere tener. En el presente caso se concluye que, primero, se confirma la presencia de violencia física y psicológica en la persona de María Colwell. Dicha violencia fue ejercida en forma reiterada y sistemática por un periodo alrededor de un año. En dicho periodo, María fue objeto de tratos degradantes, inhumanos, vejatorios, golpes de pie y puño, además de descalificaciones e insultos. Cabe señalar que la niña, al momento de la evaluación, se encontraba desnutrida, con ropa inapropiada para la época del año en que se realizó. Sus manos y cuerpo daban cuenta de un elevado nivel de abandono hacia sí misma y de nula supervisión por parte de sus responsables, es decir, su madre.
Su discurso, del análisis de su discurso, esto permitió crear varias categorías discursivas que demuestran un grave deterioro emocional en la niña. A nivel físico, según da cuenta la ficha clínica de la niña, a la fecha, durante el año que vivió con los Kepler, registró 25 atenciones de urgencia, sin contar todas las veces que ella refiere que la golpearon y que jamás la llevaron hasta un servicio de urgencia. Los casos que sí se consultó fue generalmente por hemorragia nasal, insuficiencia respiratoria a consecuencia de fracturas en sus costillas, fracturas de tobillo y muñeca, constantes dolores de cabeza a consecuencia de los golpes recibidos en dicha zona, entre otros. De las interacciones entre los miembros de la familia Kepler corresponden a las definidas según la teoría de la intervención familiar como familia disfuncional, dadas sus dinámicas familiares. En ella se identifica rigidez en los roles familiares, producto de una estructura relacional jerárquica, cuyo eje es el poder como un mecanismo de establecimiento de normas familiares y cuyo único mecanismo de resolución de conflicto es el uso de la fuerza física o psicológica. Desde el relato, William Kepler se identifica como la principal causa de la violencia en sus dinámicas familiares, el tipo de socialización primaria que tuvo o que él recibió durante su infancia, sumado a factores de inestabilidad económica, de su situación de discapacidad, de sentimientos de desplazamiento y celos hacia los hijos por parte de su cónyuge. Todos estos elementos van generando un estado de angustia permanente que se profundiza además cuando el señor William Kepler consume alcohol. Además, carece de control de impulsos, posee baja escolaridad y se siente excluido de los beneficios del sistema económico y social actual. En cuanto al tercero, podemos mencionar el deficiente manejo y traspaso de información entre los diversos niveles que componen el sistema de protección social. No existe trabajo en red, ni de forma vertical ni horizontal. En cuanto a la opinión personal, los hallazgos encontrados en el presente caso son consistentes para establecer que la familia Kepler presenta dinámicas relacionales violentas que podrían originarse en la socialización primaria violenta que recibió el señor Kepler, quien fue educado dentro de un modelo de disciplinamiento basado en los castigos físicos y psicológicos. En consecuencia, al intentar modelar la conducta de María, su intención no era causarle daño, al contrario, se ha encontrado cumpliendo el rol de padre impositivo que mediante el uso de la violencia busca inhibir la realización de determinadas conductas o promover otras en pro de su propio beneficio y de su integración social. En lo relativo al pronóstico, existen dos pronósticos. Primero, si se realiza la intervención desde una perspectiva de redes y en forma interdisciplinaria, basada en un enfoque de fuerza y fortaleza de la familia, esta podría recuperar su equilibrio interno y paralelamente recibir apoyo por parte de otros profesionales que les eduquen, por ejemplo, en estrategias de resolución de conflictos, respecto de la importancia de determinar las mejores personas según sus aptitudes para desempeñar cada rol dentro de la familia y además ayudarlas a que mediante la educación ellas tomen la decisión de mejorar sus pautas de comunicación, además de proveérseles a todos los integrantes de la familia terapia individual, además de terapia familiar, terapia individual. No se realiza intervención y la segunda opción del pronóstico es si no se realiza intervención, al estar judicializado el caso del señor Kepler, no podrá disciplinar a María. Sin embargo, Pauline también tuvo participación activa en las agresiones contra su hija. En consecuencia de no haber intervención, es muy probable que la situación de vulneración de derechos de María se extienda en el tiempo, toda vez que al asumir Pauline el rol que antes detentaba William Kepler, es probable que continúe las prácticas relacionales violentas, que pueden incrementarse progresivamente, ya que la madre no cuenta con redes de apoyo, ni social ni familiar. Tampoco, además tiene múltiples responsabilidades, carece
de los medios necesarios para satisfacer las necesidades de su familia. En consecuencia, su estado relacional e individual la podrían conducir hacia un estado de descontrol y rabia que podría descargar sobre sus hijos, causándole daños permanentes, lesiones graves o la muerte. Bueno, esa ha sido la exposición. Muchas gracias.